Al inicio mismo de la Segunda Guerra Mundial, la visión de un hombre y su capacidad para comprender las verdaderas capacidades de una máquina sigilosa pudieron muy posiblemente haber alterado el resultado de la guerra a favor del régimen nazi. Su objetivo era bloquear las rutas marítimas comerciales y privar a los británicos de sus tan necesarios suministros de guerra, alimentos y otros bienes esenciales. Su arma elegida podría ser considerada la primera verdadera arma de sigilo del mundo. Estas armas eran tan intimidantes que el propio Churchill llegó a declarar en una ocasión: fueron lo único que realmente me asustó. Te invitamos a acompañarnos esta semana mientras exploramos otro aspecto fascinante del poder naval. Este es un moderno grupo de combate y representa la potencia de fuego naval más avanzada que existe hoy en día. Este grupo naval británico está compuesto por numerosas embarcaciones distintas que operan en conjunto para formar una única unidad. No obstante, los portaaviones constituyen el elemento más importante y central de esta formidable flota. Su misión fundamental es integrar y potenciar la capacidad aérea con la fuerza marítima de la escuadra. En este caso, las aeronaves involucradas son el Harrier de despegue vertical y varios helicópteros. El otro buque prominente de la flota es el submarino, y una flota de este tamaño puede tener más de uno. El papel del submarino ha cambiado mucho, pero un aspecto sigue siendo el mismo. El submarino es un arma de sigilo y ocultamiento. El contingente submarino de esta flota puede estar muchas millas por delante de la flota y sirviendo de oídos al grupo de batalla. El submarino puede ser utilizado como un miembro pasivo o agresivo de la flota. El submarino moderno actual tiene una proa en forma de lágrima. Este es un submarino francés de clase Rubis que fueron construidos entre 1986 y 1993. El diseño de casco en forma de lágrima mejoró drásticamente la velocidad sumergida del submarino. Antes de esta mejora hidrodinámica, los submarinos no podían alcanzar a los barcos mientras estaban bajo el agua. Hoy tienen una velocidad sumergida mayor que en superficie y pueden seguir fácilmente a un grupo de batalla de portaaviones. Probablemente la clase más reconocida de submarinos con forma de lágrima es la clase Ohio, que fue presentada en el éxito de taquilla de Hollywood, La Casa del Octubre Rojo. Este único buque tiene más potencia de fuego que todas las bombas utilizadas a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Estos submarinos suelen ser llamados boomers y fueron diseñados en la década de 1970 con un costo que superaba los $2.000 millones cada uno. Fueron, hasta hace muy poco tiempo, los submarinos más costosos que se habían construido. Estos vehículos están equipados con 24 misiles balísticos. La versión que se observa aquí es la Trident C4. La clase Ohio y sus contrapartes representan posiblemente el armamento bélico más mortífero que jamás se haya creado. No pueden atacar con muy poco o ningún aviso, bajo un manto de sigilo extremo. Prepárense. Sí, esto es una prueba de un lanzamiento del C4 Trident. Enciende la carga, establece la fuerza en 10. El misil es lanzado por medio de una columna de gas comprimido. Una vez que alcanza la superficie, el misil activa la primera de sus 3 etapas de cohetes. El C-Quartz tiene un alcance de más de 4.000 millas y el misil principal contiene 8 misiles individuales que pueden ser apuntados de forma independiente. Cada uno de los 8 misiles posee una ojiva nuclear de una potencia de 100 kilotones, lo cual es aproximadamente 5 veces más potente que la bomba atómica que fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. Los submarinos en la actualidad desempeñan una gran variedad de funciones. Pueden permanecer en silencio y de forma pasiva, recabando información. Pueden atacar embarcaciones enemigas, tanto mercantes como militares, o pueden ser empleados para un ataque nuclear. Aunque los submarinos se usaron en la Primera Guerra Mundial, su verdadero potencial no se realizó hasta la Segunda. El almirante Dönitz estaba a cargo de la campaña de submarinos alemanes, había servido en la Primera Guerra Mundial como submarinista y tenía experiencia de primera mano de lo que un submarino podía llegar a ser capaz.
Dönitz mantenía relaciones muy estrechas con sus capitanes, recibía a sus tripulaciones al regresar, recorría las filas, estrechaba la mano a cada uno de los hombres y les concedía medallas. Tanto Dönitz como sus superiores consideraban que la clave de la victoria era estrangular la línea de suministro de los aliados. El almirante Dönitz impulsó con gran vehemencia la construcción y el despliegue masivo de submarinos, buscando paralizar por completo las vitales líneas de suministro. Sin embargo, sus superiores veían una mayor ventaja y eficacia en el uso de los acorazados tradicionales y ya probados en su poder de fuego. La insistencia de Dönitz sobre las ventajas de los submarinos se mantuvo constante durante toda la guerra. Se habrían requerido más de 300 submarinos para poder dominar a la Marina británica y así interrumpir las vitales líneas de suministro mercante. Sin embargo, al comienzo de la guerra, Alemania contaba con apenas 28. Estos submarinos eran también inadecuados para servir en alta mar y eran principalmente de clases de tipo costero. Tanto el gran almirante Erich Raeder como Dönitz sabían que la guerra era 6 años demasiado pronto para la armada alemana. Sin embargo, a pesar de las limitaciones en la cantidad de submarinos, Dönitz demostró un éxito increíble en el Atlántico y el Mar del Norte. El mundo no estaba en absoluto preparado para la guerra submarina. Los buques mercantes estaban desprotegidos y diseminados. Eran blancos fáciles. Y eran tan fáciles que los submarinos salían a la superficie y daban a la tripulación del barco tiempo para que abandonaran la nave antes de hundirla con sus cañones montados en la parte delantera. Durante las primeras fases de la guerra, los submarinos continuaron sin ser desafiados en su objetivo de bloquear las rutas de navegación. La única ventaja en ese momento para los marinos mercantes era la velocidad. Los submarinos solo podían interceptarlos. De ser avistado, el buque mercante podría fácilmente dejarlos atrás. La primera iniciativa para reducir la alta cifra de bajas fue el desarrollo de barcos que se movían en convoyes, los cuales eran escoltados por destructores y otros buques de guerra. Muchos mercantes también llevaban cañones de 4 pulgadas o similares. Sin embargo, la guerra antisubmarina se encontraba todavía en sus primeras etapas y las pérdidas continuaron siendo muy elevadas. De hecho, Dönitz creó una nueva forma de enfrentar a los convoyes. Él desarrolló la manada de lobos. Cuando un convoy era avistado, el capitán del submarino radiaba su posición, dirección y velocidad al cuartel general, donde Dönitz y su personal trazaban rutas para que otros submarinos también interceptaran. Los submarinos acecharían el convoy de día y atacarían al amparo de la noche. Los submarinos eran lentos cuando estaban sumergidos. Sin embargo, en la superficie podrían llegar a alcanzar 16 nudos. La única forma del mercante de detectar un U-boat era a simple vista. Y por la noche, el bajo perfil del submarino resultaba muy difícil de ver, lo que le permitió al U-boat acercarse a su objetivo antes de sumergirse. Las manadas de lobos tuvieron un éxito rotundo y algunos capitanes de submarinos incluso lograron colarse en la formación del convoy para atacar desde dentro. Esto provocó una confusión todavía mayor a las embarcaciones mercantes y sus escoltas. Las pérdidas de buques mercantes continuaron hasta finales del 41. Estas pérdidas no podían continuar por mucho más tiempo. De lo contrario, la guerra estaba perdida. Los ingleses tenían que contrarrestar la amenaza de los submarinos. Para la hermandad de los submarinistas esta época fue conocida como los días felices. Sin embargo, la marea estaba a punto de cambiar. El sistema de manada de lobos de Dönitz dependía mucho de la comunicación por radio. Y esta era la falla del sistema. Se desarrolló un avanzado equipo para la localización direccional de las señales de radio. Los británicos fueron capaces de precisar con exactitud la procedencia de la señal de radio de los alemanes, que levantó el velo de sigilo de los submarinos. Pero un gran avance fue el radar. Los buques de escolta ahora podían detectar submarinos en superficie a distancias mucho mayores.
Grandes avances en la aviación también jugaron un papel en la desaparición del submarino U. La cobertura aérea de las rutas marítimas fue ampliamente aumentada y los aviones de reconocimiento también fueron equipados con radar. Cualquier submarino U-boat emergido en ese momento estaba en peligro. Para aumentar el peligro de las tripulaciones de los submarinos, los estadounidenses se unieron a la guerra y suministraron a las fuerzas aliadas aún más aviones equipados con radar para ampliar e intensificar aún más la búsqueda de submarinos en la superficie. Al final de la guerra, el recuento fue de 288 pérdidas de submarinos U por ataque aéreo. Se ideó una herramienta aún más mortífera, el sonar primitivo. Se enviaba un pulso de sonido submarino y, al igual que el radar, la señal de retorno revelaba la presencia del U-boat. Ahora podían ser detectados en la superficie y cazados mientras permanecían sumergidos. Estos desarrollos fueron el nacimiento de la guerra antisubmarina actual. El número total de submarinos hundidos o capturados asciende aproximadamente a 780. Hacia el final de la guerra, la expectativa era que un submarino no completaría más de 2 misiones antes de ser destruido. Después de la muerte de Hitler, el gran almirante Dönitz fue nombrado jefe de Estado y el 4 de mayo dio la orden a los submarinos para que cesaran las hostilidades. En un último discurso a sus queridas tripulaciones de submarinos, declaró: «Mis hombres del submarino, 6 años de conflicto bélico han quedado definitivamente atrás. Han luchado con la valentía de leones. Una superioridad aplastante ha logrado comprimir en un espacio muy reducido la continuación de la lucha desde las bases que aún les quedan. Con tu coraje bélico inquebrantable, estás deponiendo tus armas tras una lucha heroica que no tiene igual. En reverente memoria, recordamos a nuestros camaradas que han fallecido. Camaradas, mantened el espíritu de los submarinistas con el que luchasteis con la mayor valentía y sin vacilar durante los largos años. Fue un merecido homenaje a un servicio valiente y dedicado de los 39,000 hombres que sirvieron en submarinos. 5,000 habían sido capturados y casi 28,000 habían muerto en combate. Si Dönitz hubiera contado con la cantidad de submarinos al estallar la guerra, es muy posible que Alemania hubiera logrado paralizar a Gran Bretaña, privándola de los tan vitales suministros de alimentos, petróleo y equipo militar. Churchill nos transmite esta idea cuando afirmó: «Eran lo único que de verdad me causaba un miedo profundo». Este es el HMS Unseen de la clase Upholder de la Rance, un submarino de ataque diésel eléctrico. Esta clase es un ejemplo de los primeros cascos con forma de lágrima. En ese momento se estaban instalando en los submarinos más sistemas de armamento informáticos y tecnológicamente avanzados. Estos fueron un cambio radical del diseño inicial de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez lo más interesante es la clase de submarino, que representa el punto culminante del desarrollo de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. La clase Oberon es precisamente este pináculo de excelencia. Estos submarinos eran notablemente silenciosos para su época y se mantuvieron operativos en diversas marinas incluso después del año 2000. En aquel entonces representaban la vanguardia en submarinos convencionales, a pesar de basarse en un diseño de casco alemán de finales de la Segunda Guerra Mundial.
Los últimos submarinos clase O en servicio de la RAN fueron dados de baja durante la década de 1990. Australia adquirió 6 submarinos de la clase Oberon del Reino Unido y los puso en servicio, nombrándolos Oxley, Otway, Ovens, Onslow, Orion y Otama. Sirvieron a la Marina Real Australiana y a Australia durante 3 décadas. Abre la rejilla principal. Abre la rejilla principal. Con el paso de los años, un gran número de embarcaciones fue objeto de importantes modificaciones en el área de sus sistemas de armas. Otras mejoras incluyeron la capacidad de disparar torpedos Mk-48, los cuales podían transportar una ojiva nuclear. De 5 a 52. Observa, ya lo tienes preparado. En el Museo Marítimo de Australia Occidental se encuentra el submarino Oberon HMAS Ovens. Lo verdaderamente interesante es que el lugar de descanso final de este submarino, el Ovens, es una rampa de botadura de submarinos que data de la Segunda Guerra Mundial. Esta importante ciudad australiana de Fremantle fue, en su momento, la base de submarinos aliados más grande y crucial fuera de los Estados Unidos. Ovens sería considerado un submarino de tamaño mediano. Resulta interesante destacar que el HMAS Ovens fue el segundo submarino convencional en disparar un misil Harpoon lanzado desde el subsuelo. Por consiguiente, la designación de la embarcación pasó de ser SS a SSG. La entrada al submarino es por una escalera de 30 pies de altura, y la vista de la zona solo puede hacer que el visitante reflexione sobre el paisaje durante los días de auge de la base de Fremantle en las operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Los visitantes entran por la escotilla de proa y descienden por la escalera original hacia la sala de torpedos de proa. Los guías llevan a las personas a un viaje por un estilo de vida que solo puede describirse como muy extraño para la mayoría de nosotros. A esas las llaman literas, las que no están libres. No hay ninguna libre. Duermen en el suelo. Por todas partes se encuentran literas. Lo que es igualmente interesante es la cantidad de trabajo que se requirió para conseguir el submarino y mantenerlo en una condición tan impecable. El Museo Marítimo de Australia Occidental conservó el submarino en condiciones que reflejan sus especificaciones originales y continúan buscando hasta la pieza más pequeña para que el submarino sea lo más auténtico posible. Estas son dos de los barcos hermanos de Owen, Otama a la izquierda y Orion a la derecha. Otama se prepara para su última aventura en el océano. Sin embargo, en este viaje, ella no navegará por sus propios medios. Max Bright, a quien vemos aquí, fue el encargado de supervisar el remolque. Las preparaciones incluyeron la retirada de todos los desechos peligrosos del buque. Todos los tanques, incluidos los de combustible y lastre, tuvieron que ser lavados e inspeccionados. La Armada Australiana ofreció su ayuda para soldar tapas en todas las aberturas de entrada y salida del casco. Luego, el submarino fue equipado con el aparejo necesario para su viaje oceánico final de 3.000 millas. El remolque tardó 13 días en completarse y se tuvieron que combatir condiciones marítimas adversas a través de las notorias aguas de la Gran Bahía Australiana y el Estrecho de Bass. Según la ley marítima, el Otama tuvo que ser remolcado sin tripulación a bordo. Esto significaba que el Otama era un barco completamente inoperativo, sin posibilidad alguna de asistir en su gobierno o dirección, lo cual complicaba aún más esta ya de por sí tensa situación. Finalmente, la embarcación hizo su entrada en Western Port Victoria, el puerto que se convertiría en su hogar permanente. Un día de finales de verano en diciembre, Otama se deslizó en las tranquilas aguas de la bahía y fue recibido por una gran multitud de curiosos espectadores y también por los organizadores del proyecto. Una vista verdaderamente fantástica.
se mantuvo unida al buque de rescate toda la noche y a la mañana siguiente, con mareas favorables, Otama fue llevada por la bahía y amarrada en el pueblo de Hastings. Creo que la tenemos. El timón va bien, Bob. Sí, excelente. ¿Podrías darnos un giro suave a babor, por favor, Bob? Una vez atracado, se iniciarán los trabajos para preparar a Otama para su izado del mar y posterior colocación en tierra. En su nuevo rol, esta embarcación, al igual que muchos otros buques museo en todo el mundo, servirá para ilustrar a todos sus visitantes acerca de los importantes avances tecnológicos del poder naval y, lo que es más crucial, la valentía de las personas que tripularon estas naves tanto en el pasado como en el presente. Otama ahora tiene un nuevo hogar, una nueva misión y una nueva tripulación. Sorprendentemente, algunos de los nuevos miembros de su tripulación están muy familiarizados con la embarcación. Cuando era joven, David Hall fue cocinero en el Otama y a su llegada estaba muy ansioso por explorar la embarcación y buscar su antigua y familiar litera. En esta minúscula cocina, él preparaba más de 180 comidas cada día. Su jornada de trabajo era de 15 horas durante los 7 días de la semana. El Otama se asemeja mucho a un buque de guerra del tipo de la Segunda Guerra Mundial, y las condiciones de vida a bordo son un fiel reflejo de esa realidad. Únicamente hay 2 baños con ducha disponibles para 60 tripulantes. Con la iluminación improvisada de Otama, el hacinamiento se acentúa aún más. Cada aspecto de un submarino tiene un procedimiento, incluso la forma en que la basura es expulsada de una unidad especializada. Los Oberon fueron posiblemente la clase de submarino convencional más efectiva de su tiempo, con una reputación verdaderamente asombrosa por su gran silencio, lo que le permitió sobrevivir y existir en pleno siglo XXI. De hecho, la capacidad de los submarinos O de operar en completo silencio permitió a los submarinos australianos atacar con éxito al USS Enterprise, a pesar de un enorme número de barcos de apoyo protegiéndolo. El submarinista moderno y el submarino moderno nacieron del corazón y del metal de los hombres y las máquinas que los precedieron. Esto es Poder Naval.